Hola a todas y a todos. Este es el primero de una serie de vídeos en el que os voy a ir introduciendo los contenidos que posteriormente trabajaremos en las sesiones presenciales en el instituto. Vamos a empezar por el principio. Fue a finales de la década de los 80 y sobre todo en los 90 cuando Internet comenzó a entrar en los hogares. Era aquella época en la que nos conectábamos a Internet para visitar o consultar alguna información y posteriormente nos desconectábamos. En aquella época se puso muy de moda el concepto globalización, haciendo referencia a que el mundo se habría de convertir en una aldea global mucho más fácilmente abarcable para las personas de lo que se concebía hasta ese momento. Pero este término ya no tiene tanta presencia en los medios. Hoy se habla de un mundo hiperconectado más que de un mundo globalizado. La hiperconexión implica una conexión ubicua, es decir, estar conectados en todo momento, por nuestros dispositivos móviles o con cualquier otro dispositivo. Entonces Internet dejó de ser ese medio al que entrábamos y salíamos para ser un medio en el que estamos permanentemente. La primera Internet era unidireccional, la información solo fluía en un sentido. Los internautas consultábamos información y punto. Pero en una segunda época, a partir de los primeros años del siglo XXI, este concepto cambió. Hoy la red permite al internauta participar, publicar, compartir. Esta Internet es la que se llama Internet 2.0. Bueno, y Internet tiene presencia en todas las actividades de nuestras vidas hoy en día. Pero ¿cómo afecta este concepto de Internet 2.0 al ámbito escolar? Bueno, pues la pedagogía es la ciencia que explica cómo enseñar. Hay diferentes teorías pedagógicas que explican cómo aprendemos y hoy el paradigma dominante en pedagogía es el constructivismo, que tiene en cuenta los aprendizajes significativos y construye el conocimiento en un sistema de andamiaje. Pero últimamente se empieza a hablar de una nueva teoría conocida como conectivismo, que lo que defiende es la creación de redes de aprendizaje. Según el conectivismo, el conocimiento ya no necesariamente ha de residir en la memoria de las personas. El conectivismo dice que el conocimiento no necesariamente debe residir en la memoria de las personas. Lo realmente importante es enseñar a los alumnos a saber llegar a ese conocimiento. Teorías pedagógicas aparte, queda claro que en la educación de hoy en día hay que situar en el centro del proceso al alumnado y respetar así la diversidad existente en nuestras aulas. Dos pedagogos americanos, Cummey y Stephenson, desarrollaron una matriz con el objeto de representar gráficamente los diferentes modelos educativos a la hora de introducir las nuevas tecnologías. En dicho cuadrante tratan de representar qué roles cumplen tanto los docentes como el alumnado en la inclusión de las tecnologías. Y como si se tratara de una brújula, en la parte norte se sitúan los modelos en donde el contenido y las tareas los controla el profesor. Y en el sur, cuando las tareas y los contenidos son controlados por el alumno. En la izquierda, es decir, en el oeste, se sitúan los modelos en los que el proceso es controlado por el profesor. Y en el este, cuando el proceso es controlado por el alumnado. Bueno, pues los modelos más clásicos se sitúan en las zonas más próximas al noroeste. Son modelos basados en la enseñanza directa de unos contenidos cerrados, habitualmente mediante clases magistrales. Pero las pedagogías más actuales deben tender hacia el sureste. Los modelos más actuales deben de huir del magistocentrismo clásico para centrarse más en el alumnado y en la realidad de estos, y establecer así redes de aprendizaje. Bueno, después de lo visto, esta revolución tecnológica de la que estamos hablando obliga a cambiar el paradigma educativo. Pero ojo, aunque las tecnologías tengan tanta presencia en nuestras vidas y nos empeñemos en llevarlas hasta el aula, estas nunca deben de ser un fin en sí mismas. Las tecnologías son solo eso, un medio para alcanzar los objetivos que nos planteemos, una herramienta. Y las herramientas nunca pueden ser un fin, solo son herramientas. Esto es como lo de señalar la luna pero quedarte mirando el dedo. Lo digo porque en formaciones como esta, centradas en el uso de tabletas, podemos tener la tentación de situar el medio, la herramienta, como un objetivo, y eso es un error. El dispositivo es un medio. Nos hemos de preguntar, ¿qué queremos conseguir en el aula? Y cuando hayamos respondido a esta pregunta, ya introduciremos las tecnologías que más nos convengan, incluyendo las tabletas o lo que sea. En el documento en PDF con los contenidos del tema os hablo de algunos riesgos a los que nos enfrentamos a la hora de introducir las tecnologías en el aula. Os hablo de las cibérboles, que son exageraciones que escuchamos a diario o incluso a veces nos atrevemos a expresar relacionadas con lo revolucionario que va a ser el uso de tecnologías. Y también hablo del tecnocentrismo, que es un riesgo que nos encontramos cuando situamos en el centro a las tecnologías. Y como decimos, debemos ser conscientes que el proceso educativo, las tecnologías, nunca son un fin en sí mismos. Las TIC son un medio para alcanzar los objetivos. En muchas ocasiones nos empeñamos en usar la tecnología
y nuestra labor como docente se convierte en excesivamente tecnocéntrica. Y para evitarlo, la pedagoga Judy Harris diseñó el modelo TPACK, que es el acrónimo del inglés Technological, Pedagogical, Content, Knowledge. Es decir, conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido. Este modelo explica de manera muy gráfica qué es lo que debe saber manejar un docente. Judy Harris dice, y esto parece obvio, que el docente de hoy debe de saber 3 cosas. Debe tener conocimientos específicos de los contenidos que imparte, pero debe tener también conocimientos pedagógicos en general, es decir, cómo enseñar. Y hoy además debe tener conocimientos de tecnología. Bueno, pues la intersección de los 3 tipos de conocimiento, el de la tecnología, el de la pedagogía y el de los contenidos, es lo que se conoce como conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, es decir, TPACK. En el documento en PDF con los contenidos del tema tenéis ampliada esta teoría de Judy Harris, pero básicamente viene a decir esto, la intersección entre los 3 tipos de conocimiento, el tecnológico, el pedagógico y el del contenido. En definitiva, en la actualidad, los docentes estamos obligados a no limitarnos a gestionar unos contenidos fríos, sino a desarrollar las capacidades del alumnado. Es lo que llamamos competencias. Gracias a estas competencias, los alumnos han de aprender a usar y conectar el conocimiento. Y entre estas competencias hay algunas que se consideran clave. Las competencias clave son aquellas que todas las personas debemos desarrollar para nuestro desarrollo personal pleno. En nuestro sistema educativo, las competencias clave son aquellas que el alumnado debe adquirir durante las etapas obligatorias. Son 7 y estamos obligados por la propia ley a trabajarlas. Y realmente todas ellas, en mayor o menor medida, se trabajan en nuestras clases. Algunas, como la competencia matemática o la lingüística, de forma muy clara. Pero hay una, en concreto, la digital, que cuando se trabaja se hace de un modo muy particular, por parte de profesores que poseen conocimientos de tecnologías aplicadas, pero se hace sin ningún orden ni organización. Y os recuerdo que la ley nos obliga a trabajarla, pero las TIC, por lo tanto, es importante trabajarlas, nos lo dice la ley, pero no son solo importantes porque lo diga la ley, lo son porque nos acercan al alumnado y nos facilitan la labor docente. Espero que a lo largo de este curso aprendamos cómo integrarlas de la mejor manera en nuestra labor docente. En este contexto surge el concepto de PLE, que es el acrónimo de Personal Learning Environment, que en español es Entorno Personal de Aprendizaje. Un PLE es un conjunto de herramientas y servicios y conexiones con las que aprendemos, intercambiamos y compartimos información y experiencias. Un PLE, por lo tanto, no es una aplicación informática, tampoco es una plataforma de formación, ni siquiera es un software específico. Sí que es, en cambio, un modelo de aprender. Es un enfoque para la nueva realidad y es, en definitiva, un cambio de actitud. Como vemos, en resumen, un PLE no es ni más ni menos que el entorno en el que aprendemos. Según esto, siempre hemos tenido un PLE, porque siempre, con o sin tecnología, hemos aprendido en un entorno. Pero hoy, con el uso de las TIC, se facilita la gestión de los recursos de aprendizaje y, una vez acuñado el término y tomando conciencia de cuál es nuestro entorno, es cuando le vamos a sacar el máximo partido. Hay varias formas de organizar un PLE. De hecho, cada uno puede agrupar las herramientas y las fuentes que utiliza para aprender en los bloques que mejor le sirvan para organizar su entorno. En realidad, nuestro PLE va a recoger herramientas que me permiten, por un lado, acceder a la información. Por otro lado, las que me permiten reflexionar o generar información. Y en tercer lugar, las herramientas que sirven para compartir. Todas estas herramientas las podemos agrupar en bloques. Uno de los principales problemas al que nos enfrentamos a la hora de gestionar el PLE es el de la sobrecarga informativa, es decir, el exceso de información al que nos exponemos en las redes. Tanta información puede llegar a bloquearnos o, cuanto menos, hacernos dudar por cuáles son las fuentes más fiables y cuáles debemos descartar. En Internet podemos encontrar miles de fuentes para consultar una idea determinada. ¿Con cuál quedarnos? En este sentido, cobra especial relevancia uno de los roles que debe desempeñar el docente en la actualidad. Es el papel de Content Curator. Un curador de contenidos es una persona que se encarga de discriminar las fuentes fiables de las que no lo son. Aunque el término fue acuñado por profesionales del marketing ante la necesidad de filtrar la gran cantidad de contenidos que hay en la red, hoy lo han adoptado otras disciplinas, como la docencia. Porque en realidad lo problemático no es que exista una gran cantidad de información en Internet. Lo realmente problemático no es la sobreabundancia de datos, sino la falta de filtros adecuados. Nuestra PLN de por sí ya es un sistema fiable de filtrado de datos. La PLN es la red personal de aprendizaje, los contactos con los que aprendemos.
Al tener identificada nuestra red y nutrirnos exclusivamente o casi exclusivamente de información que publican nuestros contactos, ya estamos reduciendo la información superflua. Por lo tanto, cualquier red social ya puede convertirse en una herramienta que contribuye al filtrado de información. Por ejemplo, en Twitter, al leer solo el timeline formado por las publicaciones de los perfiles a los que yo sigo, filtro mucha información. Pero existen herramientas específicas de marcadores sociales y de sindicación de contenidos que nos van a ayudar como docentes a seleccionar información. Son el caso de Simbaloo o Digo, que los vamos a trabajar en nuestras sesiones presenciales. Bueno, y estos son los contenidos del primer tema, que lo tenéis también en PDF en nuestra aula virtual. Espero que os resulten interesantes. Mucho ánimo.